Bueno, nosotros vamos a hablar de la articulación escapulohumeral. Bueno, en esta articulación es de género de artrosis, ya que su articulación es móvil, y pertenece al tipo de las enartrosis, ya que corresponde a segmentos de esferas. Está compuesta por 3 superficies articulares, como se puede ver acá, por la cavidad glenoidea, también por el rodete glenoideo, que es el que recubre esta cavidad glenoidea, y por último, la cabeza del húmero. Además, está formada esta articulación por 2 huesos principales, que vendría siendo el húmero y la escápula. Medios de unión, ligamentos. Bien, nos encontramos con el ligamento coracohumeral, ¿sí? Que empieza desde la epífisis coracoide hasta la parte superior del troquíter o el troquín. Después tenemos el ligamento coracoglenoideo, que se inserta en la cavidad glenoidea en la parte más profunda. Y después tenemos el ligamento glenohumeral, ¿sí? Que se divide en 3, una parte superior, una parte media y una parte inferior, ¿sí? La parte superior se inserta en el rodete glenoideo y termina en la eminencia del supratroquitiano. Después, el medio nace igual que el superior, se extiende hasta la parte más interna del troquíter, y la parte inferior nace de la parte más enteroinferior de la glena hasta el cuello quirúrgico del húmero. Bueno. Uno de los tipos de movimiento que tiene esta articulación es de la extensión y de la flexión. Bueno, este movimiento se da en el plano sagital, también se da en el eje transversal, y bueno, los músculos que actúan en la flexión vendría siendo el deltoides, el pectoral mayor, el bíceps y el coracobraquial. Y los músculos que actúan en la extensión de este movimiento es el deltoides, el dorsal ancho y el redondo mayor. Bien, músculos de la flexión. Antes de hablar de los músculos de la flexión, vamos a hacer una pequeña introducción de los músculos principales que se utilizan en conjunción con la articulación glenohumeral, ¿sí? Estamos hablando de los músculos del manguito rotador. Se componen por 4 músculos, que son el supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor. Los 4 de estos músculos se insertan en la escápula del húmero, ¿sí? Bien, tenemos los músculos de la flexión. Tenemos el deltoide, pectoral mayor y el coracobraquial. El deltoide, su origen es la clavícula del acromión y espina de la escápula. Su inserción es la cara externa de la diáfisis humeral y su inervación es el nervio axilar o circunflejo. Después tenemos el pectoral mayor. Su origen es el borde anterior de la clavícula, su inserción es la corredera subtroquiteriana y su inervación es el nervio torácico. Y en el coracobraquial su origen es la apófisis coracoide, su inserción es la cara interna de la diáfisis humeral y su inervación es el nervio músculo cutáneo. Bien, y el músculo accesorio de este movimiento es el coracobraquial. Bien, ahora vamos a hablar de los músculos en la fase de la extensión. Bueno, en esta fase tenemos el deltoides, el dorsal ancho y el redondo mayor. En el caso del deltoides, en su origen es la clavícula acromión y la espina de la escápula. Su inserción es en la cara externa de la diáfisis humeral y lo inerva el nervio axilar o circunflejo. En el dorsal ancho, su origen es desde la séptima vértebra dorsal hasta el sacro. Su inserción es en la corredera bicipital y la inervación es del nervio tóraco-dorsal. En el caso del redondo mayor,
tiene un origen en el ángulo inferior de la escápula, su inserción es en la cresta subtroquiniana, y la inervación lo inerva el nervio subescapular. Bueno, en esta fase de la extensión, los músculos que serían accesorios vendría siendo el deltoide posterior y el redondo mayor. Bien, seguimos con los movimientos, ahora pasamos a la abducción y aducción, ¿sí? Vamos a verlo en un plano coronal, en un eje sagital. Los músculos de la abducción son el deltoides, el supraespinoso, el trapecio y el serrato anterior. Y los músculos en la aducción son el pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor y romboide. Bien, los músculos principales que actúan en la abducción es el deltoides y el supraespinoso. Bueno, el deltoide su origen es la clavícula acromión y la espina de la escápula. La inserción es en la cara externa de la diáfisis humeral y la inervación lo inerva el nervio axilar o circunflejo. En el caso del músculo supraespinoso, su origen es en la fosa supraespinosa, se inserta en el troquíter y lo inerva el nervio supraescapular. Bueno, los músculos accesorios en la abducción vendría siendo el trapecio y el serrato anterior. Continuamos con los músculos, ahora con los músculos de la aducción. Los músculos principales, ¿sí? Sería el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. El pectoral mayor, su origen es el borde anterior de la clavícula, su inserción es la corredera subtroquiteriana y su inervación es el nervio torácico. El dorsal ancho, su origen es desde la séptima vértebra dorsal hasta el sacro. Su inserción es la corredera bicipital y su inervación es el nervio tóraco-dorsal. Redondo mayor, su origen es el ángulo inferior de la escápula, su inserción es la cresta subtroquiteriana y su inervación es el nervio subescapular, ¿sí? Como músculos accesorios de este movimiento nos encontramos con el pectoral mayor y el tríceps. Bueno, después también esta articulación tiene el tipo de movimiento tanto rotación interna como externa. Esto se va a dar en el plano transversal y eje vertical. Los músculos que van a estar implicados en la rotación interna va a ser el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Y por lo tanto, en los músculos en la rotación externa van a manifestarse el infraespinoso y el redondo menor. Músculos de la rotación interna. Como músculos principales nos encontramos el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Subescapular, su origen en la fosa subescapular, su inserción es el troquín y su inervación es el nervio subescapular. En el redondo mayor, su origen es el ángulo inferior de la escápula, su inserción es la cresta subtroquiteriana y su inervación es el nervio subescapular. Y el dorsal ancho, su origen es desde la séptima vértebra dorsal hasta el sacro. Su inserción es la corredera bicipital y su inervación es el nervio tóraco-dorsal, ¿sí? Bien, y los movimientos accesorios de la rotación interna nos encontramos con el dorsal ancho. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar en los músculos que actúan en la rotación externa. Estos son el infraespinoso y el redondo mayor. El infraespinoso, el origen está en la fosa infraespinosa. La inserción es el troquíter y su inervación es el nervio supraescapular. En el caso del redondo menor, tenemos un origen que es del borde axilar de la escápula. La inserción es el troquíter y la inervación es axilar o circunflejo. Y bueno, por último, los músculos accesorios en esta rotación externa vendría siendo el infraespinoso y el supraespinoso.